Voy a pedirles que busquen la palabra preciosa de Dios. Mateo capítulo 24. Mateo 24, solamente 2 versículos, pero vamos a hablar hoy día de la urgente necesidad de creyentes, de cristianos, de discípulos del Señor fieles en la iglesia. Hoy día vamos a hablar de los creyentes fieles. En Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. Mateo 24, 45 y 46. Es el Señor Jesús el que está hablando. Él está enseñando y compartiendo. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Una vez más, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Este texto habla de la fidelidad. Amén. Este texto nos enseña acerca de la fidelidad. Y hoy día, lamentablemente, poco se habla de la fidelidad. Nosotros hablamos siempre que Dios es fiel. Y reconocemos que Dios es fiel. Y siempre nos alegra recordar que Dios es fiel. Hoy día, sin embargo, las iglesias están más pendientes de predicar que Dios nos bendice, que Dios nos prospera, que Dios nos hace crecer, que Dios nos hace ser felices, que Dios nos sana, que Dios hace milagros, que Dios nos guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida predicar que la otra contraparte, que si Dios es fiel, quiere que también nosotros seamos fieles. Se nos olvida predicar y enseñar que para recibir toda clase de bendiciones adicionales, el Señor mirará nuestro corazón y nuestra fidelidad. La palabra fidelidad en la Biblia es una palabra hebrea, emunah, que significa literalmente uno que da certeza, uno que es recto, leal y justo. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona que es fiel, estamos diciendo que es una persona que da seguridad, una persona que da certeza, una persona que por sus características es recto, es leal y es justo. Y en verdad uno cuando conoce personas así les puede confiar. Nosotros estamos teniendo algunas dificultades en la casa donde vivimos. Y lamentablemente son dificultades que no tienen que ver con nosotros. Como la mayoría de los hermanos sabe y la mayoría también ha estado en la casa, nosotros arrendamos una casa que a su vez tiene una casa en un segundo piso. Y en esta casa del segundo piso hemos tenido muy buenos vecinos, pero ahora llegó una familia y nos encontramos con que, siendo un barrio bastante residencial y de mucho respeto y de mucho cuidado, estas últimas semanas han llegado gente a golpear las puertas y a garabatos de todo tipo. Suben y bajan, los mueven para arriba y para abajo a los que viven arriba, diciéndoles que los van a llevar presos, que los van a mandar a la cárcel y que han estado presos por un montón de cosas. ¿Y saben lo que ha sucedido? Que la señora del almacén, que los señores del barrio miran a aquella gente con dudas y dicen: ¿por qué se paran tantos autos nuevos afuera? ¿Y por qué llega la gente? ¿Y por qué solamente funciona a veces en la noche? Y entonces empieza, a lo mejor venden droga, a lo mejor tienen algún tipo de microtráfico, a lo mejor son los que reparten, y empiezan a haber un montón de preguntas. Y sabe, yo no sería capaz en este momento de decirle a ellos: ¿me podrían cuidar la casa, por favor, durante un fin de semana? Porque no tendría ningún tipo de seguridad de que ellos sean fieles. No tendría seguridad de saber si son rectos, si son leales o si son justos. Porque lo que escucho son gritos, insultos, y lo que escuchamos que se lo van a llevar preso y que ya estuvieron presos, etcétera, etcétera. Una persona demuestra que es fiel no por lo que dice,
Una persona demuestra que es fiel por su conducta, por su rectitud, por su lealtad, por su justicia. Entonces uno puede tener certeza de que esa persona es fiel. Por eso nosotros declaramos que Dios es fiel. Y declaramos que Dios es fiel porque en Él tenemos certeza, en Él tenemos seguridad. Porque sabemos que Dios es recto, porque sabemos que Él es leal, porque sabemos que Él es justo. Dios es fiel. Pero también llama a que nosotros lo seamos. Dios nos llama a eso. Seremos bienaventurados cuando el Señor venga y nos pregunte y nos llame y diga: bien, buen siervo y fiel. ¿Será esa el diálogo del Señor para con nosotros? Y cuando muramos, si es que el Señor no viene antes, ¿nos hallará el Señor haciendo su voluntad o haciendo la nuestra? ¿Somos fieles ante el Señor? Yo quiero mostrarles a lo menos algunos personajes bíblicos que hablaron de fe. Y quiero partir comentándoles acerca de Moisés. En el capítulo 12 de Números, no le voy a pedir que busquen las citas porque voy a dar un montón de citas hoy día. Números del capítulo 12 dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara, dice Dios. Miren la característica de este Moisés. La característica que Dios da acerca de Moisés. Él dice: cuando yo necesite hablar con mi pueblo, voy a hablar a través de profetas. Yo voy a ir y voy a hablarle a través de visiones, a través de imágenes, a través de sueños. Voy a hablarle a los profetas para que los profetas puedan hablar con el pueblo. Pero con Moisés, con este será distinto. Con Moisés no lo haré así. Con Moisés dice que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara. Con él me relacionaré de manera directa. Y dice: hablaré con él claramente y no por figuras. Y él verá como la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no retuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí está. Este Moisés nos refleja a nosotros un hombre fiel. Un hombre fiel en su tarea, un hombre fiel en la casa, un hombre fiel en el gobierno del pueblo de Dios. Y quiero decirle algo, hermanos, que a usted y yo esto debe motivarnos. La fidelidad de Moisés llevó a que Dios quisiera hablar con Moisés cara a cara. Ver el diálogo cara a cara. Este Dios quiso hablar con Moisés, relacionarse con Moisés y tratar con Moisés cara a cara, porque miró a Moisés y lo encontró fiel. A veces nosotros decimos: oro al Señor y Dios parece que no me escucha. Oro al Señor y parece que Dios no tiene respuestas para mí. Eso se puede deber a varias razones. Pero tal vez una de las posibles razones es que a veces nosotros buscamos de Dios, pero no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Queremos buscar de Dios bendición, pero no somos fieles ni leales con Dios. A veces hay otras fidelidades. Siempre recuerdo a ese tío mío que él era fiel con Dios en tanto no jugara Colo-Colo. Porque si jugaba Colo-Colo se iba al estadio, se ponía toda la indumentaria, le importaba poco que era el director de la escuela dominical, le importaba poco que era el encargado de la administración del templo, le importaba poco que tenía las llaves, jugaba Colo-Colo y buscaba a alguien que le dijera a la escuela dominical, buscaba a alguien que tuviera las llaves, porque ese día para él Colo-Colo era lo mejor. Y Colo-Colo todavía. Imagínense. Hubiese sido la selección chilena, es distinto. Pero ¿sabes? Él estaba en eso. A veces nosotros, hermanos, guardamos nuestra fidelidad según nuestro concepto. Pero el siervo fiel es aquel que tiene la posibilidad de comunicarse claramente, cara a cara con Dios, a causa de que Dios mira el corazón fiel y lo bendice. Cuando alguien es fiel, Dios lo bendice. Cuando alguien es fiel, Dios lo bendice maravillosamente. Es como en el trabajo. Es aquel trabajador que llega a la hora, que cumple su trabajo, que desarrolla su tarea, va a ser bien visto. No aquel que falta cuando se le ocurre, que llega tarde, que es experto en dar la vuelta, que está siempre tratando de hacer cosas que no producen nada. No puede estar esperando que los jefes le hablen bien o que le pongan en la altura. En la relación con Dios,
El siervo fiel es aquel que es fiel en todo. Aquel que está de tal manera transparente que Dios quiere hablar cara a cara con él. Qué importante es seguir este diseño, esta manera, este estilo de Dios. Dios quiere gente de corazón limpio, fiel a Dios, porque Dios quiere hablarnos cara a cara. Dios quiere hablarnos cara a cara y Dios quiere hablar con usted y conmigo cara a cara. Mire, hay un segundo personaje que quiero compartir, Abraham. Nehemías, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Nehemías está orando y mientras ora recuerda a Abraham y dice: tú eres el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, etcétera, 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 y cumpliste tu palabra porque tú, Dios, eres justo. Mire lo que está diciendo Nehemías. Este Abraham tenía un corazón fiel delante de Dios, un corazón fiel, un corazón recto, un corazón leal, un corazón justo, un corazón que da seguridad. Y como Abraham tenía ese tipo de corazón, entonces Dios le confía algo extraordinario. A ti te bendeciré y tú serás bendición para toda la familia de la tierra. Mire qué tremenda bendición. Dios halló fiel el corazón de Abraham y lo escogió para ser el patriarca. Lo escogió para grandes cosas. Le cambió la identidad. De Abraham pasó a ser Abraham. Hizo un pacto con él. Le dijo que le iba a dar la tierra, que le iba a dar descendencia. Dios lo bendijo abundantemente por una razón, según la oración de Nehemías: porque hallaste fiel su corazón delante de ti. Mire lo que produce la fidelidad a Dios. Produce que Dios quiera tratar con nosotros cara a cara. Pero también produce que Dios quiere bendecirnos en abundancia. Cuando nosotros estamos ante el Señor, Dios quiere tratar con gente fiel. Pero Dios aborrece la infidelidad. Lo he dicho en alguna predicación. Cuando usted mire Romanos capítulo 1, del 18 hasta el fin del capítulo, habla de la culpabilidad del hombre. Y cada vez el hombre es más culpable, y más culpable, y más culpable. Y cuando llega entre los últimos versículos, cuando el hombre ya está en lo más profundo del hoyo de la infidelidad, dice: y son desleales. La deslealtad para Dios es un pecado terrible. La deslealtad para Dios es un pecado que está entre lo peor que puede hacer el hombre. Pero la lealtad, la fidelidad a Dios nos eleva a que Dios quiera tratar cara a cara con nosotros, y nos eleva a que Dios quiere bendecirnos. A este Abraham, un viejito de allí, entre Ur de los Caldeos, Dios le dice: te doy descendencia, te voy a cuidar, te voy a cambiar de nombre, te voy a llevar a otro lugar, te entregaré la tierra, te daré todo lo mejor de lo mejor. Dios quiere tratar con hombres fieles porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Es tan importante el corazón, hermanos. Dice que este tenía un corazón fiel. Es tan importante el corazón. La Biblia dice que del corazón sale lo bueno y lo malo. La Biblia dice que del corazón salen frutos de bondad o frutos de maldad. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, el corazón mueve la lengua, el corazón mueve la lengua. Y la Biblia dice que por las palabras nosotros tenemos poder de dar vida y aún de causar muerte. Todo nace del corazón. Pero ¿es fiel nuestro corazón? ¿Es fiel a Dios nuestro corazón? ¿O somos más fieles a nosotros mismos? ¿O somos más fieles a las cosas que están alrededor nuestro? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: yo soy fiel, plenamente fiel al Señor? Mire, hay un tercer personaje que quiero compartir: Daniel. Daniel, el capítulo 6, hace esta locución acerca de él. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas estaban buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ninguna cosa, ninguna ocasión, ninguna falta para acusar a Daniel, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué extraordinario el testimonio de Daniel. Era un hombre que era fiel, no tenía vicio, no tenía falta, no tenía fallas. Y aunque los otros los gobernadores y los sátrapas estaban buscando, investigando, recorriendo su pasado, queriendo saber cómo era, al final se dieron cuenta que no era posible levantar ninguna palabra, porque este era fiel,
no tenía vicios, no tenía falta, era un hombre correcto. No pudieron hallar de qué cosa acusar a Daniel, no había cómo acusarlo de nada. ¿Dónde están hoy día? ¿Dónde están hoy día los hombres de este tiempo en que el mundo pueda decir no hay nada que hablar? Todos nosotros equivocamos muchas veces el camino, pero Dios está buscando hombres fieles, hombres que solamente puedan ser vistos con transparencia. Él propuso en su corazón, dice la Biblia, no contaminarse. Y la verdad es que fue fiel a su propia promesa. Decidió no contaminarse ni con la ración de Babilonia, ni copió la forma de vivir de los babilónicos, sino que fue íntegro en su corazón. Y a causa de esa fidelidad a Dios, Dios lo libró del foso de los leones, Dios lo sacó del horno recalentado, Dios lo sacó de la persecución, de los escritos que pretendían matarlo, porque si hay una cosa que Dios hace es que cuida a sus hijos fieles. Dios cuida a sus hijos fieles. Hermanos, miren qué tremendo. Hemos visto a lo menos 3 cosas hasta ahora. En primer lugar, Dios quiere a los hombres fieles, Dios trata cara a cara, Dios trata con ellos. En segundo lugar, a los hombres fieles Dios quiere bendecirlos abundantemente. Y en tercer lugar, a los hombres fieles Dios los cubre, Dios los protege, Dios los salva y los guarda. Un cuarto hombre en la Escritura que quiero compartir es Pablo. El apóstol Pablo. Dice él escribiéndole a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, doy gracias al Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que estuvo allí cuando mataron a Esteban, y dice que le trajeron a los pies de Pablo, Saulo en ese momento, las ropas del hombre muerto, del cristiano muerto. Y él estaba complacido y contento. Pero cuando él va camino hacia la ciudad de Damasco, él tiene un encuentro con el Señor y a partir de ese momento cambia su vida y se hace cristiano. Y ahora llega el momento de hablarle a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice, mira, yo lo único que descubro es que Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Pasaron los años. Han pasado los años y ahora habla con su hijo espiritual Timoteo. Y ahí dice, mira, el Señor me ha puesto en el ministerio no por mi capacidad ni por mi inteligencia. Dios me puso en el ministerio porque yo he sido fiel. Porque fui fiel. Hay un pastor que yo respeto mucho, pero que por muchos años fue motivo de inseguridad ministerial. Voy a decir por qué. Era un pastor que venía de la 9ª región, de Coyipulli específicamente, que había tenido enfermedades pulmonares y bronquiales, y que para hablar no le salía la voz. Hablaba de tal manera que cuando empezaba a hablar, uno estaba a decir, ¿qué querrá decir? Y dice, y el Señor me llamó al pastorado. Y todos decían, pero ¿cómo va a ser pastor? Bueno, él se esforzaba y salía su voz, se le escuchaba la voz, pero la verdad es que podía hablar poquito porque sus cuerdas vocales, su garganta, su tráquea, todo el sistema respiratorio y el sistema vocal, digamos, él lo tenía complicado. Y llegó a estudiar al seminario y en el seminario lo molestaban. Oye, le llamaban, ven para acá, solo para burlarse, para reírse de él. Y él se mantuvo fiel, se mantuvo fiel, se mantuvo fiel. Cuando llegó el momento de salir del seminario, ninguna iglesia lo quiso llamar. Ninguna iglesia lo invitó a ser su pastor, excepto una iglesia. Pero esta iglesia lo hizo porque la iglesia se había dividido tantas veces y se había quebrado tanto la relación interna de la congregación que después de muchos años quedaban 12 personas en la iglesia. Entonces no tenían recursos para pagar un pastor y como él no tenía otra iglesia, él quería pastorear y lo llamaron a esta iglesia. Y llegó con una congregación de 12 personas y de las 12 personas habían 2 familias que estaban enojadas una con la otra. Entonces él llegó a la iglesia y lo único que miraba es que estos estaban contra los de allá. Unos se sentaban acá, los otros se sentaban allá. La enemistad de uno con el otro. No se querían ver, no se querían hablar.
¿Sabe? Ese hombre con problemas para hablar, ese hombre con problemas para poder comunicarse adecuadamente, fiel en el Señor. Hace 2 años atrás, en el mes de octubre, en el Congreso Nacional de Chile, se le premió con una medalla al mérito por ser uno de los pastores mejores evaluados de todo el país. Él, que no podía ni hablar, ha formado en su ministerio como 10 iglesias. El templo en que él está, en el centro de la ciudad, ha sido una bendición para muchas personas. ¿Y sabe lo que hizo? Él, que no podía hablar, juntó 4 o 5 hermanos, los apartó. Entonces el día miércoles él le predica a los 4 o 5. Les predica a ellos el sermón. Se sientan a su alrededor y después le dice: ¿ya quién predica el domingo? Ya, listo, este predicó. Entonces le predicó el sermón, ahora les da el bosquejo y los otros predican adelante. ¿Sabe? Dios le dio inteligencia, le dio sabiduría, Dios le ungió porque fue fiel, Dios lo puso en el ministerio. Hermanos, si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser fiel primero. No se trata de inteligencia ni de capacidad. No se trata de tener una buena voz o una buena forma de expresión. Se trata de ser fiel, y el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome al ministerio. Me pregunto, ¿cuántos de los que ahora sirven en distintas iglesias han sido o hemos sido colocados en el ministerio por fidelidad? ¿Y cuántos están en el ministerio por otras razones? ¿Cuántos hoy día se levantan para hacerse fuertes económicamente en aquellas iglesias en que el énfasis está en la economía? ¿Cuántos hoy día quieren servir al Señor por vanagloria? ¿Cuántos quieren servir al Señor por fama? ¿Cuántos quieren servir al Señor por codicia? El que busca codicia, su máximo será la codicia. El que busca la fama, su máximo será la fama. Pero el que busca a Cristo tiene bendición abundante sobre todas las cosas. Dios busca gente fiel, personas fieles. Mire, Títico es un personaje poco reconocido en la Escritura. Pero en Efesios capítulo 6 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Cuánta gente está de incógnito a veces para nosotros? ¿Cuántas personas que no están ni sus nombres registrados, pero que han sido un aporte para tantos otros? Yo sé que muchos de nosotros podemos reconocer gente que nunca apareció en los diarios ni en las noticias, su nombre no está en la Biblia, pero fueron nuestros padres espirituales, fueron quienes nos ayudaron, quienes nos guiaron, quienes nos enseñaron. El apóstol Pablo habla de Tíquico y dice: este es un fiel ministro del Señor. Era uno que no tergiversaba las cosas. Era uno a quien se le podía confiar la iglesia. Era alguien que podía notificar sobre los asuntos del ministerio de Pablo con certeza. Era uno que estaba dispuesto a consolar los corazones de la gente. Era uno que era usado por Dios, tal vez un desconocido. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos tal vez a ser un desconocido para el mundo, pero ser fieles para el Señor? Ser considerados fieles ministros, capaces de hablar lo que hay que hablar, capaces de consolar cuando hay que consolar. ¿No es digno de respetar a alguien que busca al Señor? Todo respeto para el que busca al Señor. Había una iglesia acá en el sur de Santiago, en Nos, y el hermano que era pastor de esa iglesia un día me invitó a predicar. Una congregación pequeñita, bien pobre, y fue a predicar. Y resulta que ese hermano era muy considerado por los pastores y por distintos grupos de iglesia. Y yo fui a predicar a su congregación. Y tenía una congregación pequeña, pero muy consolidada, muy establecida. Y resulta que yo, primera vez que supe que ese pastor era analfabeto. No sabía leer, no sabía escribir, pero su fidelidad a Dios le permitía compartir con los demás una verdad profunda. Dios quiere que seamos fieles a Él, porque Dios es fiel con nosotros. Dios no quiere que juguemos con las cosas de Él. Dios quiere que seamos fieles ministros. Y este Tíquico era un amado y fiel ministro en el Señor. Amado y fiel ministro. Era ese tipo de personas que todos queremos ser.
Esas personas que nos gustaría que nos dijeran: oh, tú sí que eres amado, tú sí que eres fiel. Ojalá nuestro ministerio y cada uno de nosotros fuéramos personas que la gente apunte con el dedo para decir: esa persona es fiel, esa persona es un siervo fiel, esa persona vale la pena estar con ella. Y no que la gente se arranque de nosotros porque no quiere saber nada de nuestra vida. Un sexto personaje es Timoteo. En 1 Corintios capítulo 4 dice: por esto mismo el apóstol Pablo dice: os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Miren el concepto que tenía de Timoteo. Si de Tíquico era el hermano amado, de Timoteo es mi hijo amado. Mi hijo amado, el hijo amado en la fe, aquel en que se puede confiar, aquel en que se puede confiar. Cuando usted tiene un hijo y usted puede confiar en ese hijo, hay una tranquilidad para los padres. Proverbios dice que el hijo sabio alegra a la madre y el hijo sabio es orgullo para su padre. Hay algo de esto, pero también dice Proverbios que el hijo que trae indignidad es vergüenza para los suyos. Este Timoteo era considerado hijo amado y fiel en el Señor. Había que volver a los corintios. Los corintios habían ido por otras doctrinas y ahora el comisionado para ir a arreglar los problemas doctrinales de la iglesia es este joven Timoteo, a quien el apóstol Pablo lo consideraba hijo y le amaba, y lo envía con una misión: enseñar lo correcto, poder enviar a un hombre joven para arreglar los defectos. Hermanos queridos, cuando nosotros somos fieles en el Señor, Dios nos considera dignos para el ministerio, pero Dios también nos hace ser gente de respeto y Dios nos permite incluso ser usados en las comisiones más difíciles que pudiésemos tener. El séptimo personaje es Epafras. En Colosenses capítulo 1 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este Epafras era un siervo que sabía amar, era un intercedor, era un hombre, un intercesor, era un hombre de oración, era un fiel ministro de Cristo, era un ejemplo para los demás siervos, un ejemplo incluso para la familia que hoy día podemos estar en este templo. Al final del mismo Colosenses dice: les saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, es siervo de Cristo, siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, y él pide para que ustedes estén firmes, perfectos y completos. Este Epafras era un hombre de verdad fiel a Dios, pero que amaba a los hermanos. Cuando nosotros somos fieles a Dios, podemos ser fieles a los hermanos. No espere que alguien sea fiel al hermano si es infiel con Dios. Definitivamente, Epafras era un fiel ministro, un fiel servidor, un ejemplo de amor y de piedad, un ejemplo de quien aprender, un ejemplo extraordinario. El octavo es Onésimo. Ya estoy llegando a uno de los últimos personajes. Me faltan dos. Onésimo. En Colosenses 4 dice: Onésimo es un amado y fiel hermano, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, él se lo hará saber. Era compañero de Tíquico, era compañero de Pablo y tan confiable. En la carta que él escribe, el apóstol Pablo dice que es amado, que es fiel y que es hermano. Pero más adelante dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Este hombre, Onésimo, es tan fiel que yo lo quiero